Perfecto. Ok. Seguido del nombre de nuestro proyecto, ng, seguido del nombre del proyecto, ponemos ng, le voy a poner Angular curso, le voy a dar enter. Acá me pregunta si voy a necesitar rutas. Para el ejemplo de hoy o la clase de hoy van a ser cosas básicas, así que no voy a utilizar rutas. Le voy a decir que no, con una n. Si se dan cuenta acá, un dato curioso, nos aparece una y diagonal n, pero la y está en minúscula y la n está en mayúscula. ¿Por qué aparece así? Si yo acá le doy n mayúscula, ya nunca me va a volver a preguntar, a no ser que yo lo tenga que configurar y tenga que hacer otros pasos. Si le pongo n mayúscula, si le pongo n minúscula, ok, otra vez silenciaron, por favor, les encargo por ahí. Les decía, si pongo n minúscula, sí me va a volver a preguntar, pero si pongo n mayúscula, como me lo sugiere aquí, ya no me va a volver a preguntar. Se fue mi imagen también, ok. Compartir. ¿Logran ver la pantalla? Perdón. No. Ok. Compartir pantalla. ¿Todavía no? No, ok. Creo que encontramos una falla con la plataforma. Dejar compartir. ¿Aún no la ven? No, ok. No me esperaba esto. Estábamos probando esta plataforma. Les pido una disculpa. Compartir. Aún no, ¿verdad? No, ok. Voy a hacer algo por acá. Creo que sí. Voy a hacer eso. Voy a salirme de la reunión. Voy a enviarles otra vez el enlace por con el tema del número de usuarios. Con Meet no se podría utilizar. De parte de cursos libres no nos dan una cuenta de Meet para hacerlo, ¿verdad? Yo quise probar esta plataforma para que al final ustedes, si tuvieran dudas, me pudieran preguntar. Por eso quise utilizar esta, porque esta plataforma prometía no tener límite de usuarios. Sí, tienen razón. Entonces me voy a salir de esta reunión. Voy a volver a crear otra con solo que yo tenga permisos y se las voy a enviar. Disculpen y ya vamos a tener menos tiempo. Pero sí, les pido una disculpa. Creí que no iba a pasar esto con ustedes, pero... Ok, está bien. Me voy a salir de la reunión para ya no seguir perdiendo tiempo. Gracias.
Ok. Ok, creo que ya vemos varios acá adentro. Vamos a continuar. Les pido una disculpa. Acá está la parte de la pantalla. Me había quedado acá explicando lo de la ruta, ¿verdad? Ok, voy a decir voy a decir que no con una N minúscula para que cuando yo vuelva a crearlo me vuelva a preguntar. Okay. El estilo CSS, vamos a utilizar la segunda opción. Y acá ya se empiezan a instalar las cosas necesarias o las dependencias, librerías, como usted le quiera decir, necesarias para que nuestra aplicación o nuestro proyecto de Angular pueda funcionar. Este proceso va a depender de nuestra conexión a internet y de nuestra máquina, ¿verdad? De la capacidad que tenga nuestro equipo. Así que en esta parte un poquito de paciencia en lo que se instala. Ok, el día de hoy vamos a repasar otra vez un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, como qué carpetas tiene nuestro proyecto de Angular y cómo se conforma o cómo poder o cómo se vamos a trabajar con los componentes. Ok, le damos un poco de tiempo en lo que encarga. Ok, esperamos que cargue. Les comentaba hace ratos que no podemos utilizar plataformas conocidas de reuniones como Meet o Zoom porque estas tienen un límite de personas, y límite de tiempo. Es necesario tener una PC. Ahorita puede ver el curso como lo que vaya viendo. Los videos se van a quedar en el canal de YouTube, las grabaciones en el canal de YouTube. Entonces, ahí lo puede ver hasta el final del curso, cuando ya estemos próximos a finalizar, yo les voy a pedir algo. Entonces, en ese momento sí va a tener que tener una computadora para realizar la práctica que yo les voy a pedir. Y es lo que va a ayudar a avalar que usted sí va a ser acreedor de su diploma. Entonces, al final sí va a ser necesario
Hasta el final va a haber una tarea. Solo va a haber una entrega y con eso yo voy a calificar o voy a determinar si siguió o si siguió los videos. Ok, el tema de hoy, pongámosle como tema general interpolaciones, que es el tema principal del día de hoy. Ok, perfecto. ¿Alguien por ahí tiene el micrófono encendido? ¿Será que me lo apaga? Ok, ok, gracias. Entonces, como les decía, hasta el final solo se va a poner una tarea. Acá ya me terminó de instalar las dependencias. Se sigue sin ver la pantalla, ¿verdad? No hay imagen. Ok. Veo que solo vemos 59, 56. Eh, voy voy a probar a hacer una reunión en Meet por si nos deja y les voy a mandar el link, ¿verdad? Creo que ahí sí no vamos a tener ningún problema. Voy a cancelar otra vez esta reunión y lo vamos a intentar allá. Esta plataforma no nos funcionó. Creí que era algo de mi internet, pero veo que tiene el límite de tiempo para compartir pantalla. Entonces, una disculpa más. Voy a mandar otro link. Perdone. Ok, el tema de hoy es interpolaciones. Es el tema general de hoy.
Con directivas, no precisamente. Ok, creo que ya estamos la mayoría. Entonces vamos a continuar. Más está entrando por acá. Compartir. Ok. Y acá sigue grabando. Perfecto, ok. Nos quedamos en esta parte de acá de la creación del proyecto. Vamos a continuar. Una vez creado el proyecto, ya les aparece así. Entonces, lo que queda es abrir el proyecto en nuestro Visual Studio Code. Para ello, puede escribir code espacio punto, le da enter y esto automáticamente nos abre el proyecto del lado del Visual Studio. Ok, solo que acá me abrió toda esta carpeta, que es la que yo no quería. Voy a cerrar. Me tengo que mover, antes de hacer eso, me tengo que mover a me tengo que mover a la carpeta que acabo de crear, a la carpeta en donde está el proyecto. ¿Cómo le pusimos al proyecto que acabamos de crear? Le pusimos Angular curso. Entonces aquí voy a hacer un cd Angular curso, enter, y ahorita sí, code espacio punto, para que el proyecto me lo abra en el Visual Studio, en Visual Studio Code. Y acá ya tenemos nuestra estructura. Si no le funciona el comando code espacio punto, usted abre el Visual Studio Code normal, le da en Files y le da abrir folder y se va a donde usted creó el proyecto, donde lo creó. Entonces acá tenemos la estructura básica de Angular, la carpeta Node Modules, donde están todas nuestras dependencias que vamos a utilizar, todas las librerías, la carpeta CRC, que es la que contiene nuestro proyecto, el app, que es el módulo principal de nuestro proyecto, el componente principal de nuestro proyecto, assets, que comúnmente aquí van los archivos de imágenes, los archivos, por ejemplo, si tenemos un tipo de letra, aquí es donde se tendría que poner. Nuestro file icon, que es la imagen que comúnmente se ve del lado del navegador, en la pestaña aquí en la esquinita. Nuestro index, que es el que dijimos de que el que inicia nuestro HTML, el que ejecuta nuestro HTML inicial. Nuestro main hace lo mismo, pero del lado de TypeScript. Nuestro CSS global, con nuestros estilos globales, que con esto hicimos una práctica o una explicación breve la semana pasada, cómo funciona. Este archivo de configuración ya me lo crea por defecto Angular, no se va a tocar. No es importante que sepa a qué se refiere, pero sepa que es un archivo de configuración. Tenemos por acá el git ignore. Este git ignore es para la configuración del lado de GitHub o de Git, que por el momento, si usted ya sabe algo de Git, sabe a qué se refiere, pero no es indispensable que sepa cómo funciona esto. Este Angular JSON está enfocado precisamente para la configuración de Angular. Por ejemplo, por acá tenemos este archivo de assets, o esta palabra assets, que es en donde se van a configurar todas nuestras rutas para nuestros archivos que vamos a estar utilizando. O por ejemplo, si queremos crear otro archivo de estilos global, acá lo podemos ir a escribir. O un script que necesitamos que se ejecute, acá lo tenemos que ir a declarar. Nuestros package, el package JSON es en donde están todas nuestras dependencias. Sí, la clase sí está grabando, no tengan pena. Todas nuestras dependencias que se van a ir instalando. Y este package load
que se genera automáticamente cuando se hace un npm install, ¿verdad? Se hace un npm install, este archivo se genera automáticamente, no tienen que preocuparse por estarlo generando. Este readme comúnmente es el que se utiliza del lado de GitHub para la descripción de un proyecto. Sepa que este archivo es de descripción del proyecto, no es necesario que sepa qué es GitHub por el momento, pero sepa que el readme es para descripción del proyecto. Y estos archivos tsconfig son específicamente para la configuración de TypeScript. No lo vamos a tocar, no vamos a ver a detalle qué quiere decir cada línea. Por defecto lo crea bien y no hay necesidad de estarlos modificando. Ok, una breve explicación de cada archivo. Y ahora sí vamos a continuar con la clase, hacia lo que vinimos. Voy a ejecutar el proyecto. Para ejecutarlo voy a limpiar la consola por acá. Pueden poner en Windows CLS. Si está en Linux o Mac, puede escribir clear así, o poner control L. Se les limpia la consola, es Windows CLS, se nos limpia la consola y vamos a ejecutar nuestro proyecto. Asegúrense de estar en la carpeta del proyecto y ponen ngserver. ngserver, esperamos que ejecute. La primera vez que corremos este comando en un proyecto va a tardar un poco porque tiene que compilar o tiene que renderizar, comúnmente se le dice, todos nuestros archivos. Voy a abrir por acá una pestaña, otro navegador. Okay, por acá está. Acá tengo otro navegador. Acá lo tengo. Lo voy a hacer grande. Y la consola me dice que está corriendo en el puerto 4200. Acá voy a poner localhost 2 puntos 4200. Le doy enter y es nuestra aplicación por defecto que crea Angular. Voy a organizar esto para que se puedan ver las dos partes. La pestaña de esto y el código. ¿Dónde está el código? Por acá. Acá está el código. Ok, ahí está el código. Voy a hacer un poco más pequeño esto para que se vea más el código. Okay. Entonces aquí está por defecto la página de Angular. La voy a eliminar. Ok, ¿tienen alguna duda? La puede hacer ahorita, pero les recomendaría que hicieran sus preguntas al final. Ariel, levantó la mano. No sé si quiere agregar algo o preguntar algo. Ok, voy a continuar. Voy a guardar el archivo de acá. Cargó otra vez acá y ya no tiene nada, porque eliminé todo, ¿verdad? Le di seleccionar todo y lo eliminé. Vamos a hacer una práctica de los componentes. ¿A qué se refiere con un componente? Si se dan cuenta, estos 4 archivos de acá, app, el app component HTML, CSS component, app component spec.ts, el app component ts, conforman un solo componente. Voy a crear otro componente. Para ello también voy a usar la terminal. Voy a hacer más grande otra vez el Visual Studio para que se vea mejor. Y para crear el componente también voy a necesitar de la línea de comandos. Voy a abrir una terminal del lado de Angular. Terminal, nueva terminal. Aquí por defecto me lo hago con esta PowerShell, pero a mí me da un problema con esta PowerShell, así que la voy a abrir con un CMD normal. Aquí CMD. Y de este lado voy a crear un componente. Para crear un componente, el comando es el siguiente: ng generate component, porque voy a crear un componente, component seguido del nombre de nuestro componente. Por ejemplo, aquí voy a poner un componente llamado botón.
le doy enter. Y si se dan cuenta aquí, me dice que creó estos archivos, me indica la ruta y aquí me agregó la nueva carpeta. Me lo agregó en una carpeta y la carpeta tiene estos 4 archivos. Tiene un botón component HTML, un botón component CSS, el spec.ts, que es el archivo de test, que no lo vamos a utilizar ahorita, y nuestra clase TypeScript, nuestro TS. Acá se copió esto además. Entonces aquí ya creamos un nuevo componente. ¿Qué tiene este componente? La misma estructura del otro. Nos vamos a la clase TS, que fue lo que vimos la semana pasada, de qué es lo que compone un decorador de tipo componente. Tiene un selector, tiene un template URL y tiene un styles URL. Y esto hacen referencias a estos archivos de acá. ¿Ok? Esto es un componente, podemos crear más componentes e incluso acá vamos a crear otro. ¿Qué pasa si yo quiero un componente dentro de una carpeta? Por ejemplo, voy a poner una carpeta que se llame páginas, por ejemplo, o voy a poner productos, por ejemplo. Tengo la carpeta productos y voy a crear otro componente. Lo voy a escribir desde cero. Y generate component. Y si yo quiero que mi componente esté dentro de la carpeta productos que acabo de crear, acá le indico la ruta también. Le puedo indicar la ruta. Pongo productos, diagonal, y acá si hubiera una carpeta dentro de esta carpeta, le indico la otra carpeta si ahí quiero que se ubique. Si yo quiero solo que se ubique dentro de la carpeta productos, acá le agrego el nombre del proyecto. Por ejemplo, un producto que sea productos de limpieza. Limpieza, que va a contener ese componente, solo va a tener productos de limpieza. Por ejemplo, limpieza, le doy enter. Si se dan cuenta, dentro de la carpeta productos me agregó otro componente y que tiene la misma estructura. Tiene la misma estructura, tiene lo mismo. ¿Okay? Quiero agregar otro componente dentro de productos, lo puedo hacer. Pero si se dan cuenta, siempre tenemos que estar escribiendo ng generate component. Y creo que es algo muy tedioso estar escribiendo a cada rato eso. Por lo cual, existen las abreviaciones dentro de la línea de comandos. ¿Cuál es la abreviación para generar un componente? Para crear un componente es la siguiente. ng, solo la g de generate, la c de componente, seguido de nuestra ruta. Voy a crear otro componente dentro de productos, y le voy a poner productos de higiene. Higiene. El tema de hoy es interpolaciones. Ya vamos a llegar a esa parte. Okay. Si se dan cuenta, me creó otra vez otro componente dentro de la carpeta productos. Aquí está limpieza e higiene. Entonces, a eso se refiere con la creación de componentes. Pero, ¿qué podemos hacer con los componentes o por qué tantos componentes en Angular? ¿A qué se refiere con un componente? ¿Cuál es el chiste de un componente? Ok, para explicarles antes del componente, si se dan cuenta, acá en este archivo llamado app-module, se me agregaron estas tres líneas. Botón componente, limpieza componente e higiene componente. Y son los componentes que yo acabo de crear. ¿Qué quiere decir esto? En este archivo module se tienen que ir a declarar en la parte de declaration todos los componentes que vamos a utilizar. Todo componente para poder ser utilizado tiene que estar declarado en un módulo, ¿okay? Dentro de un engine módulo. Este módulo se puede llamar como quiera, pero tiene que estar declarado para que este pueda ser utilizado. Si no está declarado, no va a poder ser utilizado. Vamos a hacer una práctica con el componente botón. Si se dan cuenta, acá en el componente botón ya me pone una etiqueta de párrafo, una etiqueta P, y me pone botón words. Y si me voy al HTML, acá no tengo absolutamente nada. ¿Por qué?
porque esto de acá solo me está mostrando lo que está en nuestro componente principal, que es el app component. Y el app component no tiene nada. Lo que voy a hacer es ir a llamar el componente botón que está acá y ponerlo en este de acá, en el app components. Para eso voy a editar lo que tiene aquí, porque no quiero que muestre un P, sino que voy a necesitar un botón. Botón, y le voy a poner aquí componente botón, perdón, componente botón. Me voy para acá, aún no se muestra nada, porque no lo estoy llamando todavía en el componente principal o en el componente que me está mostrando del lado del HTML. Para ello acá lo tengo que llamar. ¿Y cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamar a través del selector que identifica ese componente. ¿Y cuál es ese selector? El que está declarado en la carpeta o en el archivo botón componente S, que es este de acá. Selector app botón. Este es el selector. Quiere decir el selector es nuestra nueva etiqueta que tenemos acá. Si yo acá pongo la etiqueta app, se dan cuenta que ya me indica los componentes que acabo de crear. El botón higiene y limpieza, porque son componentes, son etiquetas que están a nuestra disposición. Voy a agregar el de botón. Es una etiqueta normal, como las otras de HTML. Voy a guardar los archivos de acá y voy a volver a poner esto por acá. Y voy a hacer esto acá. Lo voy a hacer un poco más grande. Componente. Si se dan cuenta aquí ya me agregó el botón que está en mi otro archivo, en mi componente botón, la parte del HTML que está acá. Acá, por ejemplo, lo podemos hacer mejor. Podemos agregar un div. Dentro de este div voy a agregarle un H4. Voy a decir contenido del componente botón. Voy a copiar esto, lo voy a pegar acá y voy a guardar, y esto es nuestro div. Y aquí le podremos ir agregando más estilos. Por ejemplo, le voy a poner, lo voy a hacer desde acá, desde nuestro CSS. Le voy a agregar un estilo a nuestro div. Le voy a poner un widget, un tamaño, un ancho de 200 píxeles, un alto de 100 píxeles. Le voy a poner un background color azul. Le voy a poner un margin auto para que me lo centre y un text align center. Voy a guardar. Acá me lo centró. Ahí está centrado. Yo le tenía el zoom, digamos. Lo voy a hacer un poco más grande. Acá le voy a dar unos 500 y acá le voy a dar 300. Ok, ahí está el contenido. Voy a hacer más grande este título. Le voy a agregar un H2. No lo cambio. Vamos a verle el zoom acá hasta el 100%. Quitarle un H1. Por acá. Ok, aquí ya lo hice un poco más grande, pero a la letra le voy a poner un color blanco. Color white. Voy a guardar. Ya se mira un poco la letra. Y ¿qué más le podemos agregar? Creo que para explicar qué es un componente podríamos dejarlo así. Entonces, este contenido del componente lo estamos llamando en nuestro app component, que es el que se muestra de este lado. Y acá puedo tener varios de estos
tantos como yo quiera, y me van a ir apareciendo varios de estos aquí. ¿Vale? Me van apareciendo varios, tantos como yo quiera. Y no solo este componente, también puedo llamar al componente, voy a borrar esto de acá, solo quiero uno. Por ejemplo, teníamos otro componente que era app limpieza, guardo, y si se dan cuenta aquí dice limpieza works. ¿Y por qué dice esto? Porque en el componente de limpieza que acabamos de crear, solo está una etiqueta P que dice limpieza works. Entonces, así es como vamos a ir llamando a componentes. ¿Cuál es la funcionalidad del componente? Poder reutilizar código. ¿Ok? Poder reutilizar código. La clase sí está grabando, no tengan pena. La funcionalidad, como les decía, del componente es poder reutilizar código. Si yo tengo, por ejemplo, comúnmente en las páginas vemos un footer, una parte de abajo de las páginas, y la vemos en varias rutas, entonces el componente se está reutilizando, se utiliza en Angular. O vemos un menú, o vemos la parte de arriba donde están las opciones para ir seleccionando. Pregunta. Sí, sí. Ajá, digamos, cada componente tiene una parte vista y una parte lógica. ¿Okay? En cada componente se puede hacer una parte lógica y una parte de vista. No toda la lógica tiene que estar en el mismo lado, sino que de diferente lado. Si ya han utilizado, por ejemplo, lenguajes como Java y han trabajado bajo el modelo o diseño o patrón de diseño modelo vista controlador, prácticamente es lo mismo. Angular es un framework, sí, Angular es un framework. Sí, la asistencia es la misma de todas las semanas, se la pueden marcar. Entonces, esta es la práctica de componentes. Creo que mientras avancemos y mientras vamos a ir creando la aplicación que les comentaba, vamos a ir viendo más a detalle a qué se refiere un componente. Voy a cerrar esto de acá, voy a comentar esto para que me quede vacío. Y ahora sí vamos a ver la parte que les mencionaba de interpolaciones. Para ello, voy a venirme al TCS. Y ahorita sí vamos a utilizar un poco de lógica, como mencionaba por ahí, la parte que separa la lógica, separa la vista, los estilos. Vamos a utilizar un poco de lógica para la parte de interpolaciones. Voy a escribirlo por acá, interpolaciones. O interpolaciones. En Angular existen dos tipos de interpolaciones. Su nombre en inglés de una de ellas es on-way data binding. Y se representa por la siguiente estructura. Dos dobles llaves o llave, como se le quiera decir. Pero tiene que cumplir esto y así. Okay. Vamos a empezar a explicar esta y cómo la podemos utilizar. Si se dan cuenta, aquí ya tengo una variable que se llama título y dice Angular curso. Le voy a cambiar el valor y le voy a poner curso Angular. Voy a guardar. Me voy a venir acá y voy a crear un una etiqueta de título H2 y acá voy a hacer el uso de la interpolación. ¿Para qué me va a servir la interpolación? Para ir a traer datos de mi parte lógica, de mi clase TS, a mi vista. Para ello voy a utilizar la sintaxis que les acabo de mostrar, dos dobles llaves. Dentro de estas dos dobles llaves voy a poner el nombre de la variable. Es título, title. Voy a guardar y si se dan cuenta aquí está el valor que estaba del otro lado. Para una web progresiva, sí también podría utilizarse para eso. Sería una aplicación web ya del lado de Angular. Ahorita solo les estoy dando conceptos básicos para que vamos entendiendo cómo trabaja o cómo poder trabajar del lado de Angular. Ok,
Para eso utilizaríamos estas dos dobles llaves para ir a traer valores de esta parte de acá y mostrarlas en el HTML. Pero acá también podríamos ir concatenando o uniendo valores. Por ejemplo, aquí puedo poner bienvenidos a, lo guardo y acá me dice bienvenidos a curso Angular. Está concatenando el valor y le está uniendo lo que está declarado acá. Eso podemos hacer con ese tipo de interpolaciones. Podemos hacer algo más. Claro, voy a ponerle una etiqueta P por acá y podemos hacer parte lógica aquí también dentro de estas dos dobles llaves. Por ejemplo, podemos hacer una suma 10 más 20, guardamos y acá me da el resultado 30. ¿Okay? De cierta forma podemos programar dentro de la interpolación. ¿Okay? Hasta cierto punto, aunque no es lógico que se diga que estamos programando dentro de HTML porque HTML no es un lenguaje de programación. Igual acá podemos concatenar valores, podemos decir la suma de 10 más 20 igual al resultado de ahí. Acá la suma de 10 más 20, lo voy a hacer un poco más grande, la suma de 10 más 20 igual a 30. ¿Ok? Con esto podemos hacer interpolaciones. ¿Qué más podemos hacer acá? Acá podemos hacer cualquier operación, ¿verdad? Una división. Sí, podríamos, no tal como tal un if, a eso iba, no como un if escribiendo if esto es igual a otro, sino que haciendo una expresión lógica, como comúnmente se le dice. Y su sintaxis es la siguiente. Eso iba a explicarles. Su sintaxis es la siguiente. Es pregunta lógica, pregunta lógica. Luego ponemos signo de admiración y aquí va el resultado si la pregunta lógica es verdadera. Valor verdadero o resultado verdadero. Después vamos a tener el valor si es falso, si la parte de acá lógica es falsa. Ponemos dos puntos, acá va el resultado falso. Voy a hacer más pequeño esto para que se vea completo el código. Falso. Voy a comentar esta parte para que no nos dé ningún problema. Ahí está comentado. Y aquí vamos a hacer uso de esta parte lógica. ¿Cómo le hacemos? Voy a agregar otra etiqueta P. Y voy a poner lo siguiente. Voy a poner dentro de las dos dobles llaves, porque vamos a hacer parte lógica, vamos a hacer uso de código lógico. Vamos a decir 100 mayor, si 100 es mayor que 500, entonces, si esto se cumple, vamos a escribir o necesitamos que me escriba verdadero. Si no, la parte de resultado falso, ponemos acá falso. Guardo. Aquí le voy a agregar a qué se refiere. Voy a poner 100 mayor a 50, a 500, perdón. Voy a guardar. Y si se dan cuenta, aquí me está retornando falso. Porque es algo falso. Está retornando el valor de acá. Prácticamente es un if. ¿Okay? El resultado es lo que está dentro del paréntesis. El resultado al final es lo que está entre estas comillas. Pero acá está la parte lógica. Acá se está preguntando si 100 es mayor que 500, va a retornar esto. Si no, va a escribir esto. Esta parte de acá solo es la parte del texto que se está mostrando acá. Acá podemos cambiarlo, por ejemplo, le ponemos un 50. Acá también se lo cambiamos. Guardamos. Y acá ya me retorna verdadero, porque 100 sí es mayor que 50. Está retornando esta parte de acá. Prácticamente podríamos hacer un if acá, pero un if muy, muy corto para hacer una comparación. Se utiliza mucho, sí se podría utilizar, pero prácticamente eso es lo que necesitamos de este lado. Esta es la primera parte de la interpolación, cómo poder ir a traer datos de
de nuestra página o de nuestra clase TS, mostrarlos acá, poder cambiar valores acá dentro también, o poder acá nosotros hacer parte de lógica y poder irlos mostrando. Okay, esa es la primera parte de las interpolaciones. Y tenemos el siguiente tipo de interpolación, el cual se conoce como, en inglés se le conoce como two-way data binding, la comunicación, digamos, en dos vías. Binding. Y su sintaxis, la de arriba utilizamos esta sintaxis, su sintaxis acá es la siguiente. Se utiliza esta expresión. A esta expresión, corchetes, dentro de corchetes, paréntesis, se le conoce como o comúnmente se le conoce la caja en la banana. ¿Por qué la caja en la banana? Porque los corchetes de las orillas simulan ser una caja y estas de acá adentro simulan ser una banana. Entonces, la caja en la banana. Así se le conoce, así la bautizaron. ¿Para qué nos va a servir esta interpolación? Esta interpolación es un enlace bidireccional. Quiere decir eso, que vamos a poder comunicarnos entre componentes. Por ejemplo, en el caso que acabamos de hacer, aquí teníamos el componente, que llamamos al componente botón. Acá le podríamos mandar un valor al componente y que el componente lo reciba. O al revés, del componente botón mandarnos un valor para tenerlo de este lado. Entonces, para eso vamos a utilizar esa interpolación. Pero en este caso no lo vamos a hacer así porque necesitamos llegar a la parte de más componentes y tener una estructura más definida para compartirnos información. En este caso lo vamos a utilizar para tener una propiedad acá y cambiarle el valor al instante, cambiarle el valor simultáneamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a guardar estos cambios de acá para no tener nada pendiente sin guardar. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar otra variable acá que se llame, por ejemplo, país. Y quiero que país no esté inicializada. Por ejemplo, acá, cuando digo inicializada, que no tenga ningún valor. ¿Cómo puedo hacer eso? Puedo venirlo y dejarlo así, vacío, pero si lo dejo así vacío, ya está inicializada. Para evitarnos eso, hacemos lo siguiente. Declaramos de qué tipo va a ser. Por ejemplo, va a ser un string porque va a tener un texto, pero me sigue marcando un error. Porque aquí me dice, la propiedad país no está inicializada, no está definida. Necesita ser definida. Podría dejarle aquí esto de acá, pero no quiero dejarlo así, como les decía. Para ello, solo le pongo lo siguiente. Acá a la variable le pongo un signo de interrogación cerrado, un signo de admiración, perdón, un signo de admiración cerrado, y ya tendría la variable declarada sin inicializar. Voy a guardarlo para no tener nada pendiente. Acá no hay ningún cambio. Y voy a comentar esto porque esta es la parte de la interpolación por una vía. Y acá abajo vamos a hacer la siguiente. Voy a poner otra vez un H2 y voy a escribir bienvenidos a, y acá voy a poner el nombre del país o la variable haciendo referencia al país. Voy a guardar. Si se dan cuenta aquí, bienvenidos a, y como esta variable de acá no tenía ningún valor, no me está mostrando nada. ¿Okay? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregar un input. Un input es un input, nombre completo. Vamos a poner un type texto. ¿Okay? Un type text. Voy a guardar. Un input es un cuadro para escribir un dato. Entonces, este input, y acá le voy a agregar nuestra interpolación. Y la interpolación es la siguiente. Habíamos dicho la caja en la banana y le agrego ngModel. Model. Así. Acá es ngModel. Así. ngModel y lo igualo a país. Si se dan cuenta, me está marcando un error. ¿Por qué? Porque no encuentro esta propiedad.
esta propiedad de ngModel. ¿Qué es ngModel? ngModel es la propiedad que se utiliza para enlazar inputs, cuadros así de texto para agregarle un valor y tener el valor de esa propiedad. Pero aquí me lo está marcando porque esto pertenece al módulo de formularios. Y como no he declarado ningún módulo de formularios, me está diciendo que no existe esa propiedad. Si doy guardar acá, quiero que vean el error que les voy a dar. Acá, del lado del HTML, les muestra el error, el mismo error, y también en la consola donde se está ejecutando, les muestra este error. ¿Okay? ¿Cómo podemos solucionar este error? Sencillo. Nos vamos a nuestro app module, que es en donde se tienen que ir a declarar o a importar los módulos que vamos a utilizar. Se dan cuenta, aquí está el apartado de import, solo tenemos este browser module, que es la parte que nos ayuda a mostrarlo en el navegador, pero nos falta el módulo de formularios, y es forms, acá, forms module, y verifiquen o asegúrense que form modules venga importado de @angular /forms. Lo tienen ahí importado, no habría ningún problema. Voy a guardar este lado, guardo, se me quita el error de acá, voy a cerrar esta, y en mi HTML también se me quita el error que tenía marcado porque ya reconoce esta propiedad. No es una directiva como tal, es una forma en la que enlazamos los datos. Más adelante, cuando ya veamos un formulario completo, vamos a entrar a detalle más a qué se refiere el ngModel. Pero ahorita usted entienda que este ngModel es para obtener el valor de tiempo simultáneo. ¿A qué me refiero con esto? Ahora van a ver, voy a hacerlo más grande para que se vea. Acá, si yo aquí pongo Guatemala, mientras voy escribiendo, acá va cambiando el valor. ¿Okay? A eso me refería, con cambiar el valor simultáneamente. Si yo aquí pongo, no sé, Honduras, y ya me aparece el valor acá. Voy borrando y eso también va borrando. ¿Por qué? Porque enlazamos este ngModel, le estamos diciendo que esto va a ser igual a país, y donde estamos mostrando país o la propiedad país acá arriba. ¿Qué pasa si yo aquí inicializo o le pongo un valor inicial a país? Por ejemplo, por defecto le voy a poner Guatemala. Voy a guardar. Y si se dan cuenta, en los dos lugares aparece, porque le estamos diciendo que acá me muestra Guatemala y le estamos diciendo que el valor del input por defecto va a ser país. Si yo acá borro una letra, arriba también se moviliza. Y acá podría tener varias veces lo mismo y todo funcionaría igual. Lo borro, activo algo y funciona así. ¿Para qué nos va a servir esto? ¿O por qué vamos a tener este ngModel? ¿O por qué? Tenemos un formulario, por ejemplo, les pongo el formulario de registro. Teníamos los datos y los queremos enviar a un lugar, por ejemplo, a un API o a una base de datos. Si quieren enviar, vamos a acceder a la propiedad de país o a la propiedad que nosotros le pongamos para obtener ese valor al enviar los datos. Entonces, esta es la parte de interpolaciones. ¿Cómo se van a trabajar las interpolaciones? Para eso lo vamos a utilizar. Y hasta aquí llegaría la clase. No me quiero adelantar más porque ya nos pasamos del horario por los problemas que tuvimos al principio. Creo que llegamos a un punto a donde queríamos llegar. Ya dentro de 8 vamos a ver, ahí sí vamos a ver las directivas. Vamos a ver directivas como lo mencionaban, ngIf, ngFor, las que les mencioné en la primera clase, ngSwitch, para ver más o menos cómo funciona, cómo sigue funcionando Angular. Vamos a hacer más ejemplos del uso de componentes y cómo los podríamos estructurar. La clase se va a quedar en el canal de YouTube, en donde se transmitió la semana pasada, solo que la voy a cortar un poco en lo que tuvimos algo de problemas, la voy a arreglar y a más tardar
el domingo en la noche o el lunes a más tardar les estaría subiendo la clase en el canal por si la quieren chequear. Y esta sería la clase del día de hoy. Ahora es tiempo de ustedes. Pueden, si quieren, activan sus micrófonos, hacen una pregunta o lo pueden escribir en el chat. Ahora el tiempo es de ustedes. No sé si tienen alguna duda. Adelante. ¿Alguien había levantado la mano? Ok. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Ahora, sobre la tarea que preguntaron, no dejé tarea por el momento. Ya al final del curso voy a dejar solo una entrega que es la que me va a hacer constancia o para mí va a ser el valor o lo que va a determinar si usted es acreedor del diploma. Usted puede llenar la asistencia, la puede llenar, pero con llenar la asistencia les comunico que para mí no es suficiente para entregarle su diploma. Usted puede argumentar si la asistencia es la misma de la semana pasada, está en la clase de Classroom, está en la clase de Classroom, la de la semana pasada es la misma para todos los días. Tarea el día de hoy no va a haber. Adelante, José, perdón. Sí. Sí, claro. Está un curso de HTML, adelante con el curso, le va a servir para identificar etiquetas o hacer un maquetado de forma más estética, digamos. Yo ahorita solo lo estoy poniendo así, todo simple, a modo de ejemplificarlo, ¿verdad? Pero cuando vamos más adelante, ya vamos a ir viendo un poco más de estilos o poniéndole más cosas. Entonces, o usted decía que está en un curso de HTML, podría continuarlo sin ningún problema. Ok. El proyecto va a ser difícil. Les voy a pedir conforme lo que vayan viendo. No les voy a pedir algo muy difícil. Si nos da tiempo y vemos cosas complejas, les voy a pedir eso. Si no nos da tiempo, les voy a pedir hasta donde veamos, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, si ya no tienen preguntas, la asistencia es el mismo formulario. Para entender mejor el curso, podrían ir a buscar la documentación oficial de Angular. Por acá. Angular y leerla, ¿verdad? A ver aquí la página de Angular. Se van aquí a Docs. Documentos. Y acá ya podrían ir explorando. Podrían traducir para entenderla mejor. Y ir leyendo poco a poco a su ritmo y comprendiendo las cosas. Para que el proyecto no deje de correr, o para que el proyecto se ejecute, el comando es ng server. Por ejemplo, acá para que ya no, para que deje de correr, se refiere, está en la consola, pone control dentro de la consola, tiene que tener el puntero acá marcado, presiona control más C, y se le debería de pausar. ¿Es similar a Bootstrap? ¿A qué se refiere con similar a Bootstrap? Bootstrap es algo que nos ayuda a ponerle estilos de forma dinámica, digamos. De forma no dinámica, sino de forma más sencilla. Ya tiene clases preestablecidas y nos ayudan a estructurarlo mejor y no estar creando nuestros estilos desde cero. Eso sería Bootstrap. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya podrían salirse de la reunión. Creo que nos funcionó bien Meet.
vamos a seguir utilizando Meet. Creo que no llegamos a las 100 personas, creí que, o según mis cálculos, porque hay 8 secciones y hay muchas personas, íbamos a superar el límite de personas, por eso no había decidido utilizar Meet. Pero viéndolo, no tenemos muchas personas, entonces vamos a seguir utilizando eso. Si ya no tienen más preguntas, pasen feliz noche, un feliz fin de semana y nos vemos dentro de 8 días.